Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a esta sesión de Bot Gratis 12. Bien, hoy vamos a presentar un nuevo bot, un bot que es una estrategia que se llevó al canal de Telegram Bot Gratis 12, donde un compañero, Dani Rizzo, nos planteó una estrategia, pues decidimos llevar un bot y creo que podía funcionar y servirle a todos. Hoy la vamos a presentar. No sin antes voy a aclarar algunas cosas que se han venido discutiendo en el canal. Y pues voy a dar mi punto de vista, es mi punto de vista, no necesariamente sea el punto de vista suyo. Pero bueno, así es como veo las cosas y así es como yo percibo y así es como yo trabajo. ¿Ok? Lo primero es que necesito que las personas que vayan entrando al canal entiendan cómo funciona el mercado. El mercado, existen dos grupos en el mercado. Los grupos que están en un lado invirtiendo dinero, por así decirlo, están acá invirtiendo dinero, pero que están perdiendo dinero. ¿Okay? Estas son las personas que están invirtiendo, no llevan un plan de trading, no conocen mucho de mercados y bueno, lamentándolo mucho, cada vez que invierten pierden y bueno, y eso representa el 90% de las personas aproximadamente. Pero también tenemos un grupo de personas que tienen un plan de trading, que siguen una estrategia, que conocen, tienen conocimiento y ellos van ganando. Adivinen de dónde va ganando ellos, esas personas. Van ganando evidentemente dinero de estas personas que van perdiendo. Yo hago una pregunta. El broker lo representa todo, que los encierra a todos, va tomando algunas comisiones de, bueno, de lo que va sacando de las personas que van invirtiendo, tanto de este lado como de este lado, el broker va sacando una tajada. De hecho, siempre se va quedando con algo. Cualquier broker siempre se queda con algo. Eso para empezar, ¿no? Pero yo pregunto, el broker mueve, póngale que 1.000.000 de operaciones semanales, estoy exagerando, y que ese 1.000.000 de operaciones representen, no sé, 500 millones de dólares. Pregunto, ¿el broker tiene esa cantidad? Pues yo lo veo muy difícil. ¿Qué es lo que hace el broker? Que parte del dinero que estas personas están perdiendo por no aferrarse a un plan, por no haber estudiado previamente y por lanzarse a la real porque así lo prefieren, porque así lo quieren, porque creen que lo van a lograr. Son esas personas que van, en este caso, dándole dinero a los que van ganando. ¿Okay? Así funciona el mercado. El broker se va quedando con una comisión de todo ello. Y bueno, ese dinero también ellos, cuando estas personas pierden, que están acá, pierden, entonces, y estos ganan, pues le van pasando un poquito, pero le va pasando. De esa forma funciona el mercado. Ahora, usted necesita hoy elegir dónde quiere estar. Si quiere estar en el grupo del 90% de las personas que no siguen un plan, que no estudian, que no tienen 5 trading, que no son disciplinados, o en el grupo de las personas del 10% que sí siguen un plan, que realmente son rentables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Lo que sugiero es, uno, que usted pueda, en este caso, pasarse de este lado a este lado que está acá. Si usted y yo sé que lo puede hacer. Ahora, pero si usted está perdiendo acá, de este lado, usted es esta persona que está acá y está perdiendo. ¿Qué es lo que dice usted? Que este señor que está acá, el broker que está acá, le está robando el dinero. Yo pregunto, ¿el broker sería capaz de alterar el mercado? Sí, pero pregunto, ¿sería capaz de hacérselo solamente usted o se lo haría a todos? O sea, si estas personas que están acá, que están perdiendo, esta persona dice, va a subir y usted dice, va a bajar. Ahora, ¿quién pierde y quién gana si sube el mercado? Pues evidentemente esta persona va a ganar. Entonces, ¿quién hizo que el mercado, en este caso, se fuera en contra? Usted. ¿Por qué? Por múltiples razones que la vamos a ver más adelante. Pero no crea que el broker va a perder, por decir algo, una comisión de esta que está acá, que es segura, por alterar el mercado, por hacerle perder a usted 10 dólares, 5 dólares. No sé, en mi cabeza por lo menos no cabe eso, ¿no? ¿Qué hago yo? Pues vámonos para acá y vamos a ver, en este caso, uno de los brokers con los que nosotros trabajamos. ¿Okay? Tenemos esto acá. Bien,
Esto es parte de lo que es, en este caso, uno de los brokers que nosotros trabajamos y ponemos nuestros bots a disposición de todos. Yo pregunto, ¿está autorizada y regulada en Malta y el Reino Unido? Ya cuando hablar del Reino Unido y está autorizada y regulada, ya eso es mucho. Otra cosa que hay que tomar en cuenta. Fíjense que el broker tiene, en este caso, 20 años, más de 20 años en el mercado. ¿Usted cree que el broker va a tratar de romper, en este caso, tratarle de quitarle a usted $5, $10, 20, $100 y va, en este caso, a perder su autorización por alteración del mercado? Pregunto. Y sobre todo de este señor que está acá, el Reino Unido. O sea, eso es digno de analizar. Sin embargo, si nosotros nos vamos para acá, fíjense que las regulaciones, y aquí están, en este caso, la licencia, usted puede ver, le da acá y le va a mostrar la licencia que tiene de regulación, en este caso por Malta, y también fíjense que está. Esto no es falsificado porque si no, no estuviese regulado en el Reino Unido, ¿no? Aquí está el número de licencia y todo ello. Y aquí está la cantidad de países, aquí está el Reino Unido. Fíjense que usted puede ver incluso la del Reino Unido y su regulación dentro del Reino Unido. Bueno, así lo puede estudiar con cada uno de ellos. Lo único que digo, en serio, este broker va a perder su licencia de auditoría cuando sea auditado, se someten a auditoría solamente por hacerle perder a usted y por alterar el mercado porque usted dijo que iba para abajo y el broker dice, uy no, mire, este señor va a ganar acá $10 con esta operación. Vamos a decir al mercado que no vaya para arriba, vamos a decirle que vaya hacia abajo. Y así pues alteramos entonces todo el sistema y todo va hacia abajo. No sé, eso como que está un poco confuso. Así que voy a dejar esto hasta acá, en mi punto de vista. No necesariamente es así, pero es el mío, ¿ok? Lo único que sé que usted debería estar en el lado del 10% de las personas que están siendo rentables y que tienen un plan y que se controlan y que tienen disciplina. Si no, va a permanecer en el 90%, entonces decida en este momento, y se lo aconsejo, salirse de este mundo de los mercados si usted no le va a poner empeño a decir. Yo sé que todos pueden, todos, absolutamente todos pueden, pero no todos quieren en este caso pertenecer al 10%, porque no todos quieren estudiar o porque no todos quieren tener un plan. Entonces, si no quieren tener el plan, entonces lamentándolo mucho, no van a poder avanzar. Así que es mi punto de vista nada más, ¿ok? Bien, vamos a salirnos acá, vamos a cargar el bot, en este caso, ya está cargado, es el bot de la estrategia de nuestro amigo Dani, se llama estrategia Cross o de cruces. Es una estrategia para mí muy buena y rentable. Le digo que es un bot que trabaja en el inicio de la volatilidad 100, puede probarlo en el 75, que también seguramente va a funcionar. Pues en un mercado que se asemeja un poco más a los comportamientos de los mercados Forex. Incluso puede usted cambiarlo a Forex si usted desea. Por este lado le dice Forex, selecciona el par mayor y usted puede seleccionar, por ejemplo, el euro dólar. ¿Okay? Solamente que en este caso, acuérdense que los pares mayores y menores cambian, en este caso, el porcentaje de ganancia. Por eso yo lo trabajo en mercado sintético, porque me va a pagar el 96% de lo que invierta y me ha funcionado en ese mercado. Usted puede trabajarlo incluso en Forex, ¿ok? No hay problema con ello. ¿Cómo está? Bueno, ellos tienen que estar, aquí como cambié eso, usted tiene que estar pendiente, aquí tiene que ser a 1 minuto la operación y cada vez que usted cambia acá, los mercados, se le va a cambiar acá a TIC. ¿Okay? Entonces tiene que estar pendiente de eso, se lo estoy advirtiendo desde ya. Bien, vamos a mostrar lo que nos dice nuestro amigo, en este caso Dani, de cómo trabaja la estrategia. Ya hay un video para ello. Yo no voy a explicar eso, tiene que ir a ver el video para que sepa cómo trabaja. Pero yo le voy a dar algunos consejos para esa estrategia. ¿Qué le aconsejo yo? Que consiga una tendencia, no importa cuál sea. Igual el bot la va a analizar, ¿ok? Y que evite, en este caso, evite este tipo de mercado, que voy a señalarle acá. ¿Para qué? Porque este tipo de mercado que está acá, que es un mercado lateral, aquí a lo mejor este mercado
no le conviene al bot. ¿Por qué? Por los múltiples cruces que va a tener. Incluso estos mercados pequeñitos de velas muy pequeñas, como esta que está acá, la voy a señalar aquí. Esta vela muy pequeña no nos conviene tampoco porque el bot tiende a tener una pequeña confusión, ¿ok? Sin embargo, acá está todo hacia la baja, de acuerdo a la estrategia de Dani, pues está a la baja y él va a abrir operaciones. Entonces, yo voy a mostrarle cómo funciona. Voy a darle play. Yo realmente debería ver el mercado. El mercado está en una tendencia alcista. Aquí se consiguió una resistencia. Usted no vaya a tratar de activar el bot en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque yo veo que acá hay una pequeña tendencia, perdón, resistencia. Y si me rompe esto, pues evidentemente yo abriría, o si se viene hacia la baja, o sea, si se viene hacia la baja, pues entonces abriría. Pues aquí viene una vela hacia la baja. Sí, yo voy a activar el bot, asumiendo de que esa resistencia, fíjense que lo grande que es, si eso se mantiene así, el bot va a abrir operaciones en el cruce y por debajo del RSI. ¿Qué tiene que pasar? Uno, que las EMAs estén completamente en esto, completamente paralelas. Fíjense que aquí el bot empezaría a abrir operaciones al alza siempre porque están paralelas, en este caso las EMAs que nos dijo nuestro amigo Dani. Yo quiero decirle que yo le agregué una EMA porque conseguí por medio de la EMA evitar estas confusiones que ven acá. Ok, esto pudo haber sido, vamos a ver si conseguimos una mejor, donde puede haber algún rango. Fíjense que aquí la vela cruzó, ya voy a ampliar esto, específicamente en este rango, la vela cruzó y al cruzar, quiero mostrarle acá, al cruzar, fíjense que fue una falsa alarma, ¿no? Pero ya aquí nos sigue abriendo operaciones al alza. Fíjense que aquí también nos muestra que está cruzando. A ver, qué pena acá. Nos está mostrando que está cruzando. Pero aquí es donde el bot puede perder. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, que con esta EMA que es más pegada a las velas, él ya rompe acá y no sigue abriendo operaciones al alza. ¿Ok? Primero cruza y trata como que de romper esa... Fíjense que acá esta vela que cruzó roja, ya voy a señalarla, esta vela que cruzó acá roja, esta vela, si nos ponemos a ver, la EMA 5 sigue estando por arriba. Entonces estaría abriendo operaciones hacia arriba, pero ya viene hacia abajo. Pero como esta EMA de 2 periodos ya me cruzó, él no va a abrir operaciones a la baja porque ya cruzó, en este caso la EMA número 5. Entonces, traté de incorporar esto para hacerlo un poco más seguro y de hecho es un poco más seguro. Entonces, aquí abrió una operación, vamos a ver cómo está el mercado, seguramente están las EMAs alineadas. Fíjense que abrió una operación a la baja y fíjense que están alineadas las EMAs y efectivamente está pasado del RSI, tal como lo explica nuestro amigo Dani en el video anterior. Y si esta vela termina en rojo, que es lo más probable, nosotros ganamos, fíjense, ¿no? Listo. Esto es el bot, señores. Así de sencillo es. Él no va a abrir operaciones acá, puesto que él hace una pausa. Lo ideal es que estuviese abriendo operaciones sin parar, pero él hace una pausa. ¿Por qué? Por múltiples razones. Uno, en algún momento esto va a rebotar. Y, bueno, en los rebotes él pudiera perder. Sin embargo, él ganó esta operación, pero no abrió en esta operación porque yo busco que las entradas entren en el último segundo y cierre en el último segundo. Por lo tanto, no le da tiempo al bot de aperturar esta operación. Y fíjense que va a dejar una mecha muy larga y ya está en verde. Eso no conviene entonces a nosotros. Si esta vela cruza todo esto para ir arriba como la tendencia que lleva, entonces la EMA número 2 va a cruzar la 5 y no va a aperturar operaciones. Así funciona el bot en pocas palabras. Y fíjense que es algo seguro. Quiero decirle algunas cosas. Aquí debería esperar, en este caso, que haya una vela de confirmación
¿Por qué? Porque tiene, no solamente son las gemas, las cosas que le puso nuestro amigo Dani, tiene otra serie de elementos que lo hacen un poco más seguro. Él no está haciendo operaciones a lo loco, o sea, no abre muchas operaciones, sí, pero no la abre a lo loco. ¿Por qué? Porque tiene unas ponderaciones de fuerza de vela y de confirmación también. Entonces, eso es algo que le incorporé al bot. Pero fíjense que ya esta EMA 2 al subir, y aquí el RSI que también nos lo va a confirmar, va a sobrepasar, si esta vela termina en verde un poco más arriba, y él no va a abrir operación a la baja, sino que va a esperar que se vuelvan a alinear las tres EMAs para abrir operaciones a la baja juntamente con el RSI. Así que esta es fácil la estrategia. ¿Qué es lo que las recomendaciones que le voy a dar? Uno, no aperture el bot cuando consiga esto en el mercado. O sea, no es necesario que usted ponga las EMAs. Yo la puse para ejemplos suyos, o sea, para que usted pueda percibir cómo funciona el bot. Pero no abra el bot cuando está este mercado que está acá. O sea, no lo abra, ¿por qué? Porque el bot va a abrir en operaciones negativas. De hecho, ahorita le voy a mostrar algo. Esta estrategia ya tiene días corriendo. Y el bot pierde justo en este tipo de mercado. Ya eso está comprobado. Por lo tanto, usted no apertura en ese tipo de mercado. ¿Qué va a ubicar? Una tendencia. Esta es una tendencia bajista. Esto es una tendencia bajista. Si esto viene acá, usted la abre, que evidentemente la estrategia cross va a empezar a abrir a operaciones. Y ya aquí empieza si usted cree que se puede detener y está en positivo y lo puede detener, pues deténgalo cuando se venga este tipo de mercado. Y este tipo de mercado que está acá alcista, pues actívelo. Uf, todo esto, él va a estar ganando mucho en este tipo de mercado. Fíjense que acá hay un mercado de confusión. Las gemas se están cruzando. No se sabe si va hacia arriba, si va hacia abajo. Él no está aperturando porque tiene, como les digo, un sistema de seguridad. Pero usted puede evitar que siga perdiendo si se mantiene esto acá en rango. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarle. Yo cerré. Voy a mostrarle acá cómo ha trabajado este bot durante tanto tiempo. Y fíjense, ¿no? Acá tiene operativas ganadas consecutivas, tiene 189 ganadas, 174 perdidas, pero el bot no es autónomo. Fíjense que aquí puede dar hasta 4, y eso se lo quiero aclarar. Y aquí puede dar hasta 5 consecutivas. Yo porque tengo $1, ¿no? Pero si usted lo tiene a 0.35, pues es menos la mitad que esto, ¿no? O sea, son como, ¿qué? $8 aproximadamente aquí, en esta última. Y aquí como $5. Entonces son como para cuentas de $20. Claro, rodando desde hace muchos días. A ver, ¿cuánto tiene? No, desde ayer, 2 días tiene. Y ha aperturado 363 operaciones. Entonces, ¿qué le recomiendo? Ya yo he comprobado que estas pérdidas consecutivas se dan en mercados donde hay mucha confusión y donde hay a lo mejor una falsa entrada. Pero ya yo le estoy enseñando cómo lo va a aperturar usted. O sea, ya yo le estoy mostrando cómo lo va a aperturar. Aquí ya vemos fácilmente está ganado. Pero ya le estoy diciendo que lo va a hacer en mercados cuando hayan velas a la alza o a la baja. Si está en un mercado lateral y así pequeño, jamás. Aquí, mire, este mercado no lo haga porque es muy confuso, aunque puede ganar. De hecho, aquí ganó el bot. ¿Por qué? Porque él está haciendo operaciones al alza, pero es muy probable que usted haya perdido con esta vela roja. Es muy probable que lo haya hecho. ¿Por qué? Porque esta vela roja hace que, como si fuese un martillo, en este caso invertido, pero fíjense que dice que va a ir hacia arriba, y de hecho fue hacia arriba, y está bien, pero esta operación la perdió. Si él aperturó acá, si el sistema, si el freno no se paró acá. ¿Ok? Entonces, tiene que estar muy pendiente usted de aperturar en este caso el bot. Recuerda que este yo lo dejo para probar dónde falla. No lo deje usted. No tiene sentido que usted lo deje mañana, tarde y noche si ya ya tiene 2 días rodando. Si a yo le estoy diciendo cómo pierde. O sea, yo sé que dice, pero es que perdió 5 veces. Este es un bot para ir por el 10%, señor. O sea, un bot no es un bot autónomo, pero sí es un bot que le puede dar el 10% todos los días de forma tranquila. Yo que se lo digo, de forma muy tranquila. De todos modos, estaremos pendientes con otros bots que tenemos en el canal para lanzar. Hay unos bots muy buenos, Warren Buffett en este caso.
Y bueno, estaremos lanzando Warren muy pronto porque ya vamos a llegar a la meta que nos propusimos. Bien, yo voy a dejar el video hasta acá. Yo voy a decirle que con este bot usted nada más va a ir por el 5 o 10% máximo. Con inversiones, yo considero que esto para una cuenta de $20. Sin embargo, es cuestión de que usted testee también y que lo haga en un horario accesible donde el mercado esté normal. Yo voy a volver a abrir el mercado. Esto, o sea, lo hago con la intención de que usted vea que un mercado está normal. ¿Okay? Fíjense que este mercado, a la larga, lo voy a ir marcando. Es un mercado que se puede ver y visualizar de que va en una tendencia bajista. Perdón. En una tendencia bajista, fíjense que tiene acá un pico, después que tenemos uno más bajo, uno alto, uno bajo, uno alto, uno muy bajo. Y aquí hay un doble piso y empieza a subir por ese doble piso, empieza a bajar nuevamente, llegó acá a esta zona. Quiero mostrarle esta zona para que la identifiquen ustedes. Esta es una zona de congestión. Aquí esto que era un piso para esto, se convirtió en un techo para este y se volvió a venir a la baja. Y aquí consiguió otra nueva zona de congestión, esto que está acá. Y fíjense que volvió a rebotar, en este caso al alza. Pero es muy probable de que si esto vuelve a la baja, es muy probable que si esto vuelve a la baja hasta este punto, puede ser que rompa definitivamente este soporte y se vaya aún más a la baja. Entonces, usted tiene que acercarlo un poco más y ver que el mercado realmente esté normal y que no tenga estas mechas, mire, estas mechas no la puede tener. Estas mechas largas que no es un mercado normal, ¿ok? Es un mercado que está completamente alterado, que no está muy bien y bueno, lamentándolo mucho, el bot no va bien en ese tipo de mercado, aunque tiene varios sistemas de seguridad. Cuando digo no va bien porque puede perder 5, a eso me refiero, ¿ok? Pero usted, francamente, es cuestión de que usted aproveche el mercado que esté alcista o bajista y no en rango y saque su 5 o 10% de una vez. Bien, también lo voy a invitar que por favor vayan al canal de Telegram Book Gratis 12, vayan y nos consigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Book Gratis 12, ¿ok? Así que suscríbanse porque cuando lleguemos a 1000 suscriptores vamos a lanzar un bot premium. Cuando lleguemos a 1000 en el canal de Telegram vamos a lanzar un bot premium cuando lleguemos a 1000 ambos, ¿ok? Un bot que se llama Warren Buffett y que va muy bien y bueno, que en el canal de Telegram he estado pasando los resultados que he estado mostrando ya hace varias semanas que se viene usando y ha ido excelente. Bien, vamos a dejar el video hasta acá. Vamos a ver qué resulta, en este caso, de esta estrategia para ustedes. Yo voy a invitar a que la sigan practicando y lo común es que pierda 2 o 3 y bueno, gana la cuarta, pero si se llega a estar en rango como está ahorita, fíjense que hay velas rojas y velas verdes de forma simultánea, esto va a estar arrojando por lo menos 2, 3, 4, 5 pérdidas si está en rango. ¿Ok? Bien. Le deseo entonces una bonita noche y nos conseguimos en el canal de Telegram para aclarar las dudas. Hasta luego.